Bueno, ahora referente con los gálibos de paso y los espejos, debemos de tomar en cuenta que cuando en una vía de circulación existan zonas con altura limitada, hay que señalizarla con una distancia adecuada. Las curvas cerradas y con visibilidad reducida deberán evitarse en la medida de lo posible. En caso contrario, debe de circularse en una sola dirección y se debieran instalar espejos para mejorar la visión. El límite de velocidad se deben de establecer señalizándose adecuadamente. Estos límites de velocidad generalmente deberán de colocarse sobre el suelo. Además, cuando sea necesario, este límite de velocidad deberá de asignarse a las operaciones necesarias de forma que se realicen con toda seguridad. También dentro de las zonas de circulación vamos a tener desniveles. Cuando estos desniveles existan por alguna situación, es necesario utilizar rampas, pero estas tienen que ser fijas, evitar rampas móviles. En referencia a los equipos de protección individual, es recomendable mantener a los trabajadores alejados de los equipos de trabajo automotores. Hablamos de montacargas o patines. Cuando esto no pudiera llevarse a cabo, hablamos de cuando existan equipos automotores guiados o conducidos a pie, es requerido mantenimiento a estos equipos de trabajo y también proporcionar todas las condiciones necesarias que ayuden a visualizar fácilmente la presencia del trabajador, tales como chalecos o dispositivos reflejantes o luminosos que precisamente adviertan la presencia del trabajador. Con la ventilación y usos de equipo de combustión debemos de considerar varias propuestas, esto para limitar la contaminación del aire en las instalaciones. Bueno, primero tener una buena ventilación natural. Si es necesario usar extractores mecánicos, también hay que estar monitoreando continuamente la calidad del aire en el interior del lugar. Bueno, ya en anteriores temas hemos hablado sobre la iluminación. Bueno, aquí vamos a nuevamente a traer este tema y vamos a decir que la iluminación de un lugar de trabajo debe de adaptarse a las características de la actividad que se efectúa en dicho lugar de trabajo, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Y bueno, específicamente para las distintas áreas de un almacén existen especificaciones que nos mencionan la cantidad mínima de iluminación de acuerdo al área. Entonces tenemos, por ejemplo, que la iluminación en pasillos debe de ser mínimo de 50 lux. Habrá zonas a lo mejor que requieran la lectura de documentación, entonces allí se tiene que tener al menos un nivel mínimo de 100 lux. También la apariencia de la luz es importante y esa apariencia de color está en relación a la temperatura de color, como lo podemos ver en la tabla que se muestra en pantalla. Las instalaciones que se indican a continuación deberán de disponer de la protección correspondiente. De elementos estructurales estamos hablando aquí de pilares, elementos portantes, instalaciones interiores, etcétera, que están en las zonas de circulación de vehículos. Es decir, las vías de circulación no deben pasar cerca de elementos como pilares, estantes de almacenamiento, a menos que estén protegidos. Los cuadros eléctricos también es un elemento que debe de estar protegido
y como medida preventiva estos cuadros eléctricos no deberían de estar situados en zonas de trayecto. Si esto no fuera posible, es recomendable protegerlos de posibles golpes con defensas o barandillas que impidan daños que puedan afectar la seguridad de la instalación. Otro elemento que debe de estar protegido son los mecanismos de suministro para equipos automotores. Hablamos de suministro de gas o suministro eléctrico, si es que este fuera el caso. También los equipos contra incendio deberán de protegerse, pero también debe de al mismo tiempo permitirse que sean visibles y accesibles, situándose en la proximidad a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio. Las canalizaciones, hablamos de tuberías eléctricas de aire o tuberías contra incendios, también deberían de estar protegidas. Una manera de protegerlos es colocándolos a una cierta altura en donde los niveles de almacenamiento no los alcancen, o bien protegerlos mediante una protección mecánica. Esta red de tuberías también debe de estar protegida contra la corrosión, las heladas y las acciones mecánicas. Hay unos elementos que se conocen como entreplantas o altillos de carga. Estos elementos son la solución ideal de aprovechamiento máximo de altura, para lo cual, si la instalación lo permite, se instalará una estructura en las zonas de almacenaje de una nave, permitiendo en ocasiones duplicar la superficie útil de la misma. A este tipo de plataforma se puede acceder o se puede comunicar mediante escaleras, un acceso facilitado por barandillas, y en ocasiones también puede disponer de puertas. En cada una de las plataformas de trabajo se deberán indicar de forma bien visible las cargas máximas que puedan ser soportadas. También se debe de disponer información acerca de la carga máxima que pudiera estar en el nivel inferior, es decir, en el suelo. También debe de existir información acerca de las condiciones de resistencia ante el fuego y otro tipo de riesgos. En ocasiones, en los almacenes tenemos zonas de recepción que se encuentran situadas en altillos y en entreplantas, existiendo un riesgo de caída de altura. Para estos casos, las protecciones colectivas mediante equipos, como se puede observar en las imágenes, constituyen una medida preventiva eficaz, ya que permiten la recepción segura del producto y la protección del trabajador al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de los muelles de carga y rampas nivelables. Este tipo de instalaciones están destinadas a facilitar el movimiento de mercancías entre los vehículos de carga y los almacenes. Existen diferentes configuraciones de acuerdo a la posición y el sistema de motorización usado en las rampas. También pueden llevar equipos adicionales como paneles aislantes o túneles isotérmicos, entre otros. En la gráfica, en la diapositiva, se indican algunas de las características que se pueden presentar en este tipo de equipos. Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos diferentes ejemplos de rampas nivelables. También podemos observar los componentes más destacados de una rampa nivelable. Es importante mencionar que las plataformas sueltas como pasos para cargar y descargar los vehículos no debiera de estar permitida, ya que esto implica un riesgo muy grande. La aplicación de las normas de circulación, como ya vimos, debería delimitar los riesgos para los trabajadores cuando
conviven con equipos de trabajo móviles. Ya hablamos acerca de los montacargas, patines, carretillas, etcétera. En el almacén en la empresa se deberían de establecer normas de circulación adecuadas al lugar de trabajo y también al tipo de equipos de trabajo a utilizar, como parte de un sistema de trabajo seguro, conforme a los resultados de la evaluación de riesgos. En el caso específico de las rampas nivelables, tenemos que para anchuras inferiores o iguales a 1.25 metros, estas pueden diseñarse para soportar solamente las cargas debidas al paso de peatones y de montacargas ligeros. Dentro de los riesgos que tenemos en las rampas nivelables, tenemos los que menciono a continuación: atrapamientos y atropellos de trabajadores contra el muelle u otros vehículos derivados del posicionamiento de este y sus maniobras, caídas de trabajadores al mismo y distinto nivel por el estado de la superficie, el vuelco de equipos durante la maniobra en las operaciones de carga y descarga debido a desniveles en la zona de carga o a una inmovilización insuficiente del vehículo. También puede existir el riesgo de choques entre vehículos por deficiencias organizativas y señalización adecuada de las zonas de carga y de descarga. Como ya vimos, también puede haber atropellamientos de trabajadores por una inadecuada posición de los sistemas de mando y delimitación inadecuada de la misma. Dentro de las medidas preventivas que involucran el manejo de una rampa niveladora, tenemos primero que la distancia de solapamiento de una rampa debe de ser al menos de 10 centímetros. También la distancia entre estaciones de carga y de descarga debe de ser mínima o mínimo de 40 centímetros. Bueno, también las puertas de la carga y de la descarga deberían de tener una anchura mínima de 2.5 y 3 metros y de altura desde los 3 a los 3.6 metros como mínimo también. En el diseño de las rampas niveladoras se deben de tener en cuenta los siguientes criterios: evitar diferencias de altura entre la superficie de carga del camión, utilizar equipos de manutención de acuerdo a la capacidad de carga de la rampa, procurar que la longitud de las guías sea de 2.4 metros y la altura de 30 centímetros con respecto a los camiones. También se debe de disponer de sistemas de bloqueo automático o manual para evitar desplazamientos incontrolados durante las operaciones de carga y descarga. Debe de existir señalización horizontal de las áreas de carga. También se debe de tener presente que la pendiente máxima en la posición de una rampa debe de ser del 12.5% entre la posición más alta y la más baja. Las rampas deben de estar diseñadas de forma que las superficies utilizadas por las personas o equipos de transporte tengan propiedades antideslizantes y para que los líquidos puedan evacuarse con rapidez y facilidad. Las rampas deben de tener una anchura superior de al menos 70 centímetros y una anchura mínima de 1.25 metros. Las rampas deben de encontrarse apoyadas sobre la superficie de carga de un vehículo, ajustándose automáticamente a las variaciones de altura durante la operación de la carga. También se debe de evitar los peligros de aplastamiento y cizallamiento entre los bordes de la rampa nivelable y las zonas colindantes de tráfico. Para esto, utilizando paneles rígidos laterales. También se debe de equipar o se debe de tener
en existencia puntales mecánicos que soporten la rampa descargada. Esto incluyendo su articulación extensible en una posición de mantenimiento que permita los trabajos con toda seguridad. Los muelles deben de tener al menos una salida. También las plataformas niveladoras deberán de contar con protectores laterales que impidan el aplastamiento de los pies del operario cuando éstas recuperan su horizontalidad. Siempre se deben de mantener cerradas las puertas del muelle cuando no se encuentre posicionado un camión en el mismo. Con respecto al marcado y señalización en las rampas, se deben de contemplar datos como a los que a continuación menciono: nombre y dirección completa del fabricante y, cuando corresponda, de su representante autorizado, denominación de la máquina, capacidad de la rampa, modelo, número de serie, año de fabricación. Y para rampas nivelables con suministro externo, también deben de estar presentes detalles de los requisitos de la alimentación requerida, tensión, frecuencia, potencia, etc. La señalización debe de ser fácilmente visible, con letras suficientemente legibles. Un ejemplo de señalización puede ser el de colocar el siguiente mensaje: no situarse bajo esta rampa nivelable si no está bloqueada mecánicamente. El mantenimiento de las rampas nivelables debe de ser realizado por personal competente y en los intervalos que el fabricante disponga. También deben de existir permisos de trabajo para las operaciones de mantenimiento, ya que el control visual de la instalación se dificulta durante estas operaciones. Durante el mantenimiento debemos de tomar en consideración la desconexión de la alimentación de los motores de la rampa, la protección frente a acciones involuntarias o no autorizadas, así como la colocación de un puntal contra la bajada intempestiva de la rampa durante la operación. En la tabla que podemos ver en pantalla se presenta una lista de chequeo como referencia para las inspecciones de estos equipos. Como ya pudimos observar, las zonas de almacenamiento presentan riesgos relacionados con la presencia de personal externo, en especial de los conductores que accedan a dichas zonas. La aplicación de normas de circulación apropiadas debería limitar los riesgos para los trabajadores cuando se utilizan equipos de trabajo móviles. En este sentido, es recomendable aplicar, siempre que sea posible, reglas o normas del código de circulación establecido por la empresa. En este código de circulación se debería de contemplar lo siguiente: aplicación de señales de circulación, marcado de las vías de circulación, limitación de la velocidad de circulación y la utilización de señales de advertencia que dependan del usuario. También las vías de circulación deben de estar permanentemente despejadas, y si esto no fuera posible, se deben de señalizar los posibles obstáculos. Bueno, ¿qué medidas preventivas debemos de considerar para evitar y reducir los riesgos derivados de la presencia de personal en las áreas de carga? Bueno, primero, hablando de la señalización de seguridad, deberá de ponerse señalización de seguridad para informar al personal externo en el acceso exterior de las instalaciones,
la zona de carga y descarga y el paso interior a otras áreas de la instalación. En el caso del acceso externo a las instalaciones, las áreas de entrada contarán con señalización reflejada o reflectante. Además, se deberá de informar a los conductores sobre las medidas de seguridad en la zona de carga y descarga mediante un panel informativo que, entre otras instrucciones, contemplará las siguientes: obligatorio calzar el vehículo en caso de no permanecer en la cabina, no situarse en el radio de acción durante la operación de carga y descarga, utilizar chaleco reflejante y usar calzado de seguridad. Y algo también muy importante es advertir al personal externo la prohibición de acceder a otras áreas si no están autorizados. Los vehículos deben de estar inmovilizados por medios mecánicos durante las operaciones de carga y descarga. Con referencia a la gestión de la información sobre la carga y la descarga, tenemos que la presencia de personal externo en unas instalaciones podría suponer el verificar el cumplimiento de las normas y la información que se suministra sobre estas a dicho personal. En pantalla podemos ver un ejemplo de las instrucciones a observar por parte de los conductores de los vehículos que accedan al centro de trabajo. De forma general podemos ver condiciones para el acceso y normas de seguridad en el propio centro de trabajo. También podemos notar normas para la carga y la descarga, los riesgos que se pudieran presentar en el centro de trabajo y las acciones a llevar a cabo en caso de emergencia. ¿Qué factores de riesgo y qué medidas preventivas están asociadas a las operaciones de transporte de cargas? Bueno, podemos hablar de una infinidad de riesgos, pero las más importantes son las siguientes: la volcadura del vehículo o la carga transportada debido al propio peso del equipo, o una carga transportada superior a la carga máxima autorizada del vehículo, el exceso de velocidad en las curvas. Por otra parte, se puede dar la caída del equipo de trabajo o de la carga desde el vehículo de transporte, y esto puede ser debido a el amarre deficiente de la carga, el mal estado de los materiales de anclaje, amarres mal realizados o el uso de accesorios inadecuados o también en mal estado. En el sector del transporte de carga es importante ser consciente de la necesidad de evitar o aminorar este tipo de riesgos. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación nos puede dar pautas de formas o de maneras de cómo lograrlo. ¿Qué medidas de prevención y de protección debe de tener la carga cuando ésta se coloca en el vehículo? Bueno, primero debemos de considerar que la carga debe de colocarse en la unidad de forma que no cause lesiones a personas, que no provoque inestabilidad en el vehículo durante el trayecto, y también cuidando que no se mueva o se caiga del vehículo. Las medidas de prevención y protección se desarrollan mediante la descripción del cálculo de las fuerzas que intervienen en el proceso de estiba de una carga, normas básicas de seguridad, las formas de sujeción, la distribución de las cargas sobre el vehículo y la resistencia de las paredes de la caja, y también del equipamiento del vehículo. Bueno, sobre estas medidas de protección
vamos a hablar a profundidad en las siguientes diapositivas. Bueno, en referencia al cálculo de las fuerzas que intervienen en el proceso de estiba de una carga, tenemos básicamente tres fuerzas: la fuerza de inercia, la fuerza de rozamiento y la fuerza de sujeción. Bueno, la fuerza de inercia se calcula con la fórmula que se ve en pantalla. Para esta fuerza de inercia tenemos que esta es igual a la aceleración por la masa de carga por la aceleración de la gravedad. Bueno, que esa aceleración de la gravedad es una constante, la cual tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, allí también en la figura vemos el efecto que la fuerza de inercia tiene sobre una carga. Bueno, una vez que conocemos la fuerza de inercia o fuerza de desplazamiento de la carga, también se debe conocer el conjunto de fuerzas que contrarrestan ese movimiento para que se cumpla el principio de que la suma de las fuerzas en cualquier dirección debe de ser igual a cero. Bueno, en referencia a la fuerza de rozamiento, esta mide la resistencia que ofrece un cuerpo al rozar con otro, y su valor se obtiene siguiendo la expresión que vemos en pantalla: fuerza de rozamiento igual a masa de la carga por aceleración de la gravedad por el coeficiente de rozamiento. Los coeficientes de rozamiento se presentan en las tablas siguientes, indicando algunos de los valores más comunes para distintas circunstancias. Finalmente, el cálculo de la fuerza de sujeción. Aquí tenemos que la fuerza de sujeción es la fuerza que hay que aplicar a la carga para mantenerla estable y en posición de reposo, de forma que impida el movimiento de la misma durante su transporte. Y matemáticamente la fuerza de sujeción es igual a la fuerza de inercia menos la fuerza de rozamiento. ¿Qué normas básicas de seguridad en la sujeción de la carga y en la circulación se deben de seguir? Bueno, primero, todas las cargas se deben de sujetar, incluidas las más pesadas, independientemente de la duración y las características del trayecto a recorrer. Las cargas deben de sujetarse siempre en todas las direcciones. Las cargas se deben de sujetar después de ser estabilizadas. También las esquinas de las cargas de las tarimas deben de estar protegidas. Se debe utilizar el material de sujeción adecuadamente. Los vehículos de transporte deben de seguir en todo momento las normas de circulación, sobre todo en lo referente a la velocidad. También en el uso de accesorios de amarre se debe de ser muy cuidadoso